Primera de Corintios capítulo 9 y vamos a estar leyendo hoy desde el versículo 1 al versículo 6. Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 1 al versículo 6. La palabra del Señor dice así: no soy libre. Este es Pablo hablando. Dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Vamos a dejarlo hasta aquí, ya que este mensaje tiene varias partes, así que vamos a estar hablando sobre esto. Lo que nosotros estamos viendo acá es Pablo nuevamente confrontando a la iglesia con problemas que habían dentro de ella. En la iglesia de Corinto había muchos problemas y Pablo en cada capítulo se ha dedicado a poder responderle a los hermanos. Y una de las inquietudes que tenían los hermanos anteriormente, lo que veíamos a lo largo de todo el capítulo 8, es que precisamente ellos tenían un problema acerca de cómo usar su libertad en Cristo, acerca si podían o no tenían permitido comer y disfrutar de la comida que había sido dedicada hacia los ídolos. Y hemos estado aprendiendo a lo largo de esta carta y precisamente en el capítulo 8, a lo largo del capítulo 8, es que el Señor nos muestra que debemos aprender a ocupar nuestra libertad con sabiduría. Si bien es cierto, Pablo decía que los ídolos no eran nada, por lo tanto la carne dedicada a los ídolos era precisamente dedicada a nada, Pablo también enseñaba de que más que aprovecharnos de nuestra libertad en Cristo y reclamar nuestros derechos, lo más importante es que debía priorizarse el amor hacia los hermanos. Porque no todos los hermanos piensan lo mismo, no todos los hermanos conocen lo mismo de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser cuidadosos en cómo también disfrutamos de nuestra libertad. Y Pablo decía, bueno, pueden disfrutar, pueden comer de esta comida, ya que es comida y es provisión del Señor, pero es mejor que si no hay nadie viendo, mejor disfrútalo, y si hay personas, mejor abstente de eso, en tu libertad en Cristo, por amor a otros. Así también Pablo muestra que tanto esto es aplicable para la comida, los ídolos, para la bebida, para cualquier tipo de cosas que nosotros podamos disfrutar, pero que pueda dañar a otro o la percepción de Dios que tiene otro hermano. Pablo nos enseña acerca de esta libertad. Pero no tan solamente Pablo quiere enseñar de la libertad en Cristo, sino precisamente también para que nosotros sepamos cómo aplicar no solo en la comida con los ídolos, sino también con todo lo demás. Esto no tiene que ver solamente con lo que yo puedo comer o lo que yo puedo beber, o si me puedo comer una prieta, o si me puedo tomar una cerveza delante de un hermano. Esto no tiene que ver con lo que ingerimos o con lo que nosotros vestimos, sino que tiene que ver precisamente con la libertad en Cristo por el amor a los demás. Ahora, Pablo nos introduce en el capítulo 9 aclarando también estas dudas. Él empieza diciendo, afirmando con una pregunta retórica. Él no está preguntándole a los hermanos que ellos contesten, sino que él está haciendo una pregunta que ya fue aclarada. ¿No soy libre? ¿No soy libre? Luego dice, ¿no soy apóstol? Fíjense bien en estas dos preguntas.
Pablo lo que está haciendo es mandarle una carta a los hermanos porque él primeramente es un siervo. Él no enviaba estas cartas y estas sugerencias inspiradas por el Espíritu Santo y también sacadas desde el mismo Antiguo Testamento para simplemente dar una opinión personal, sino que principalmente él mostraba las marcas de servidumbre porque él mismo ponía en práctica el mensaje que estaba enviando a los hermanos. Así como nuestro Señor Jesucristo, cuando nos pide cosas, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio nos mandó a hacer cosas, Él no ha mandado a hacer nada de lo que Él no haya hecho. Todo lo que Él nos ha pedido, Él ya lo ha hecho. Toma tu cruz y sígueme. El que quiera salvar su vida la perderá. El que la pierde a causa de mí, de mi evangelio, la salvará. Estas son cosas que Cristo Jesús hizo, por lo tanto Él puede demandar. Y el apóstol Pablo seguía esa misma línea. Él decía, no soy libre, no soy apóstol. ¿Qué valida a este siervo de Dios? ¿Qué valida al siervo de Dios, a Pablo? Y este mensaje, el día de hoy, lo traigo titulado bajo el nombre, el sello de un ministerio auténtico. Es que había muchas personas en esta iglesia que estaban cuestionando el apostolado, el llamado al servicio que tenía Pablo hacia el ministerio. Anteriormente y a lo largo de esta carta, también Pablo presentaba algunas disputas que habían de preferencia con algunos hermanos, y él también se ponía en este ejemplo, que algunos tenían preferencia por él, pero otros no tenían preferencia por Pablo, sino que tenían preferencia por Cefas, por Apolos o otros ministros. Pero estas preferencias no era simplemente algo de gusto, ya que muchas personas pueden tener sus preferencias personales, sino que tenía que ver con preferencias de descrédito. Yo prefiero porque no considero que Pablo sea un apóstol con un llamado correcto del Señor. ¿Qué valida realmente a un siervo del Señor? ¿Qué valida? No solamente estamos hablando del apostolado de Pablo, sino también de qué nos valida a nosotros como siervos del Señor. La iglesia en Corintio cuestionaba a Pablo y Pablo responde con preguntas. El Señor Jesucristo también solía hacer lo mismo. Yo sé que ustedes saben que en nuestras casas de fe solemos, en vez de hacer una respuesta sencilla y fácil y rápida, hacemos preguntas para que los mismos hermanos se vayan dando cuenta que a través de preguntándose cosas de la misma escritura pueden ustedes mismos encontrar la respuesta. Pablo parte diciendo, no soy libre, no soy apóstol. Es que Pablo no estaba acudiendo precisamente al título de apóstol, de decir, es que a mí me nombraron apóstol, por lo tanto, no soy yo un apóstol, a mí me nombraron apóstol. Él no está acudiendo a que alguien le haya entregado un título, sino que él está acudiendo a la identidad en que Cristo le otorgó. Que Cristo le otorgó la posición de apóstol. Muchas gracias, hermana Juanita. Hace algo de calor. Pablo tampoco estaba acudiendo y diciendo, yo me autonombré apóstol. Él no está apelando a esto de decir, bueno, como veo una necesidad, yo me voy a postular como apóstol y bueno, ahora desde el día de hoy llámeme apóstol. Sino que él precisamente lo que hacía Pablo preguntando, ¿no soy apóstol? Está haciendo una pregunta diciendo, ¿por qué soy apóstol? ¿De dónde salió mi apostolado? Del mismo Jesucristo, del mismo Dios. ¿Quién fue que lo llamó? Lo confrontó y lo llamó al ministerio. El ministerio no depende de la oportunidad que nosotros podamos tener. El llamado que nosotros tengamos de Dios no se presenta con
Oye, mira, falta alguien y no hay nadie más, te toca ir a ti. No se trata de oportunismo, se trata precisamente de que Dios nos haya llamado. El llamado de Dios no tiene que ver con una tarima, el llamado de Dios tiene que ver con el fuego del Señor, con el llamado del Espíritu Santo que nos guía a un camino que es claro para aquel que es llamado. Yo sé que para que el que no ha sido llamado puede que no sea claro, pero para aquellos que han sido llamados a servir en el ministerio del Señor, tanto sea en el apostolado de Pablo o pastores o incluso a cualquier servicio que sea para honra y glorificación del Señor, saben que es vivir y sentir la necesidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿El llamado de Pablo era real o solamente fue una oportunidad que él aprovechó? Y eso es lo mismo que nosotros debemos preguntarnos. ¿El llamado o el servicio que prestamos ha sido un llamado del Señor a servir en esa área? ¿O solamente nos incomodó decirle que no al pastor cuando nos preguntó si queríamos hacer tal o cual actividad o responsabilidad? Debemos preguntarnos. ¿Solo lo hago por cumplir una responsabilidad? ¿O es porque realmente Dios me está llamando y pone en mi corazón el deseo de querer hacerlo? No para quedar bien, no para que la gente me otorgue un título, sino para que sea un llamado real. Ahora, ¿cómo se ve un llamado real? Y Pablo comienza diciendo, ¿no soy libre? Bueno, Pablo ya habló todo el capítulo 8 acerca de la libertad en Cristo. Y precisamente en el mismo ministerio también se vive la libertad en Cristo. Pero ¿cómo vivimos la libertad de Cristo en el ministerio? ¿Cómo él vivía la libertad que tenía en Cristo en el apostolado? O incluso, por ejemplo, dando ejemplo de cómo un pastor también es libre en el ministerio. Muchos pensarán que el apostolado o el pastorado o cualquier servicio al Señor, aplicando la libertad en Cristo, tiene que ver con que cada uno puede hacer lo que se le plazca. Y esto no es así. La libertad en Cristo dentro del ministerio es precisamente deberse al Señor. Pablo no estaba pensando cuáles eran las opiniones de los hermanos en Corintio. Decir, bueno, ¿qué opinan los hermanos? Y ser preso de la presión de esa iglesia. Muchas veces, muchos ministerios, incluso pastores, se ven presionados por los miembros a través de las recomendaciones. Es que yo pienso que debería hacerse así. Es que yo pienso que debería hacerse así. Y las opiniones son muy válidas, pero cualquier ministro llamado al ministerio debe entender, y Pablo lo entendía, que las personas que han sido llamadas a servir al Señor se deben al Señor en hacerlo como el Señor ha mandado. Esta es la verdadera libertad en Cristo. En que sí, podemos decir, ¿sabe qué, hermano? Muchas gracias por su opinión. Pero uno sentirse tranquilo en que lo que uno está haciendo, lo está haciendo guiado por las Escrituras. Porque muchas veces podemos estar desenfocados. Muchas veces podemos estar teniendo nuestra vista en las cosas de afuera y en cómo el mundo desarrolla sus propios proyectos y pensar que la iglesia es un proyecto más del mundo que debe desarrollarse de la misma manera. Y no es así. La libertad en Cristo en que vivimos nosotros y aquel que recibe un llamado del Señor tiene que ver con no recibir presiones, sino solamente acerca del consejo de las Escrituras. ¿Qué es lo que le mueve a usted cuando es llamado a servir? ¿El qué dirán? ¿O el Espíritu Santo? Esto es una pregunta que nosotros debemos hacernos y pensarla junto al Señor.
Cuando hago mi servicio estoy más pendiente de qué va a opinar las personas, qué va a opinar el pastor, si le va a gustar cómo serví o no. O realmente si al Señor le agradó por lo que vio en mi corazón. Es así como se vive la libertad en Cristo. De no estar buscando la aprobación de los demás, sino que solamente la aprobación de Dios. Nosotros debemos entender, hermanos, que el llamado al ministerio es algo particular para servir. Es algo que no todos han experimentado. Hay algunas personas que recién están caminando con Cristo y todavía no han sido llamados para servir, pero Dios sí quiere llamarlos para servir. Pero para eso hay que ponerse en disposición para que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros. A veces pensamos que el llamado del Señor tiene que ver con que algún día los líderes se acordarán de mí, me llamarán y me dirán, ¿puedes hacer esto? Pero no tiene que ver con eso. Precisamente el llamado de Dios viene antes, incluso, de una proposición o de una oportunidad. Viene con un deseo profundo de querer hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Se imaginan un pastor que empieza a comportarse como pastor solamente cuando le ofrecen el puesto de pastor? Y esto no tiene que ver con uno hacerse pasar por un pastor y decir, bueno, yo soy un pastor y uno decir, bueno, me estoy mentalizando para lo que se viene. No, precisamente teniendo el corazón de un servidor. ¿Cómo es un corazón de un servidor? Bueno, preocupándose por las demás personas. Preocupándose por el pueblo de Dios. Preocupándose de qué manera. Si está bien, se siente cómodo, tiene mucho calor, se siente enojado, está triste. No es eso en realidad. Porque si es por eso siempre vamos a estar prisioneros a si el hermano se siente bien o se siente mal con el servicio que nosotros estamos presentando. Y eso nos va a vivir constantemente prisioneros de la opinión de los demás. Lo que nosotros debemos entender que un verdadero cuidado tiene que ver por el crecimiento de las personas. No tiene que ver precisamente de cómo se siente la gente, sino con qué se alimenta. Si se alimenta bien, las personas y sus sentimientos van a ir encauzados según la voluntad de Dios. Podemos sentir muchas emociones, todas válidas porque son parte de lo que el Señor nos ha dado. Pero si nuestras emociones no las encauzamos en lo que Dios ha determinado, en cómo se vive en cada una de ellas, vamos a destruir, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo que nuestra propia carne estime conveniente. Ahora Pablo nos dice, no soy libre, él estaba libre de presiones, no soy apóstol. Dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Estas preguntas muestran realmente cuáles son las características de un verdadero llamado al Señor. Cuando uno es llamado al Señor, tiene muchas críticas realmente, hermanos. Porque las personas muchas veces no entienden esto del llamado del Señor a servirle. ¿Por qué se esfuerza tanto esa persona? En vez de ir y simplemente ir a la iglesia y sentarse y estar y compartir. Algunas veces hasta los mismos familiares a ustedes lo pueden tachar como fanático religioso por querer estar temprano, por querer servir un día extra, aparte del domingo y esas horas acotadas. Puede recibir opiniones acerca de la sociedad de parte de su familia o de seres queridos. Pero si nosotros nos dejamos llevar por esas opiniones, eso no es un verdadero llamado del Señor. Es simplemente que nosotros realmente queremos vivir de una manera en buscando la aprobación de los demás, pero no la de Dios. Ahora Pablo dice, otra pregunta, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Parte fundamental del ministerio del Señor, el ministerio y cada llamado que pueda tener un hijo de Dios,
tiene que ver precisamente con no vivir en bajo actividades religiosas, sino que el verdadero llamado al servicio tiene que ver con una vida de intimidad con el Señor. Si nosotros simplemente, hermanos, buscamos actividades y no tenemos una intimidad con Dios a solas, estas son señales que no es un verdadero llamado del Señor. Porque estamos buscando nuestro propio desempeño, no estamos buscando la voz de Cristo, no estamos buscando su voluntad. En nuestras vidas debe presentarse marcas de Cristo para que el llamado sea validado. Porque el que nosotros queramos realizar actividades solamente, pero no teniendo una vida íntima, solamente vamos a ver algunos aspectos del ministerio, pero no vamos a ver realmente lo que el Señor quiere. Nosotros estamos pendientes, hermanos, de tener un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo, de ser guiados por la voz del Espíritu Santo como lo fue Pablo en el ministerio, para servir, para saber cuál es el llamado de nuestra vida, o solamente queremos marcar un buen desempeño aquí en la congregación. Yo les digo, marcar un buen desempeño aquí en la congregación no es algo tan complejo. Cualquiera lo puede hacer. Alguien que quiera ser visto, alguien que quiera que le den la aprobación de los demás, puede tener un buen desempeño en una iglesia local. Pero no necesariamente el tener un buen desempeño en las labores o los ministerios que sirva marca un verdadero llamado del Señor. Sino que el verdadero llamado del Señor parte por un encuentro con Cristo Jesús. Si este encuentro no ha sucedido, si este encuentro de estar en intimidad con Dios no está ocurriendo, ¿de qué vale servir? ¿De qué vale esforzarse? A lo largo del ministerio yo he tenido que escuchar hermanos que muchas veces quieren tomarse un tiempo del ministerio. Así como cuando a veces vemos pololeo decir, tomémonos un tiempo, y todos saben lo que eso quiere decir. Es terminar, pero de una manera un poco más sutil. Hermanos, en el ministerio, en el Señor, nosotros podemos vivir momentos malos, momentos buenos, pero si un llamado es real al servicio, bajo ninguna circunstancia vamos a ceder a decir, hasta aquí llegamos, démonos un tiempo. Porque un verdadero llamado del Señor tiene que ver con un compromiso eterno, porque está fundamentado en alguien eterno. No puede ser un compromiso pasajero o que dependa de cómo está mi situación. Y si mi situación y mi intimidad con Dios está mal, es principalmente porque estoy viviendo para un buen desempeño y no estoy viviendo para realmente ser llamado por Dios, estar viviendo en el llamado de Dios. Muchos se fatigan, muchos se cansan en el ministerio y buscan esta oportunidad de tomarse un tiempo. Pero en realidad yo les digo, hermanos, cuando uno tiene un verdadero llamado al Señor, la intimidad con el Señor, el que marca la pauta acerca del servicio. Y lo principal, y como aquí pensamos en vida real, es que las personas puedan servir. A nosotros nos encanta que la gente sirva, pero que ese servicio sea a raíz de un acercamiento con Cristo. Que este servicio tenga que ver precisamente con eso, con acercarse a Dios y vivir con Dios íntimamente y también con otros. El hecho de que nosotros como pastores siempre les digamos a los hermanos que sirven que tienen que estar participando en una casa de fe, si quieren servir en la iglesia, no es porque los pastores son unos gendarmes que quieren solamente poner reglas.
Es precisamente porque una persona que realmente quiere servir tiene que tener un compromiso con Dios en su intimidad, que también lo va a llevar a tener un compromiso con la iglesia. Ojo y cuidado si su compromiso está primero con la iglesia que con Dios. Porque eso va a llevar al agotamiento y solamente a querer conseguir un buen desempeño. Nosotros y nuestro servicio y el llamado al ministerio debe ser como el del apóstol Pablo, que fluye precisamente desde el encuentro que tenemos con Cristo Jesús. Si no fluye desde ahí, si no nace desde ahí, todo lo demás quedará en nada. Yo sé que muchos han caminado muchos años en el Evangelio. Yo he compartido con muchas personas. Algunos están aquí, gracias al Señor. Doy gracias al Señor por los que he compartido tantos años y continúan acá. Pero no es la regla de la mayoría. He pasado y he compartido en este mismo púlpito, en esta misma tarima, con más de 50 músicos diferentes. Que se han ido, que han vuelto, que se han ido. Yo les digo, hermanos, el llamado del Señor no se atiende para dar un buen desempeño o querer servir, para hacer un aporte, sino precisamente por el llamado que el Señor pone en nuestro corazón. Y el llamado que el Señor pone a nuestro corazón no se ve en lo que nosotros queramos hacer, sino que se ve precisamente con lo que nosotros queremos disponernos para el Señor. Disponernos con todas nuestras facultades, disponernos con todas nuestras habilidades. Yo recuerdo cuando decidí volver a los caminos del Señor, yo quería servir, pero no quería servir en cualquier lugar. Yo quería servir en la música. Y yo era músico, yo sabía, lo había hecho en alguna oportunidad cuando era más joven. Y me dijeron que hablara con el pastor Darío. Y cuando hablé con el pastor Darío, yo le dije: Pastor Darío, quiero conversar con usted, quiero decirle que quiero servir en la congregación. Yo soy músico, sé tocar teclado, sé tocar guitarra. Y él me miraba y me escuchaba con mucha atención con todo lo que yo le decía. Y al final, cuando terminé de hablarle, me dijo: muy bien, Matías, mira, habla con las hermanas que están necesitando personas para hacer el aseo. Y yo cuando quedé así dije: ¿no me habrá escuchado? ¿No me habrá puesto atención? La verdad es que sí lo hizo. Pero también él entendió que mis intenciones no estaba realmente buscar el servicio por una relación con Dios, sino en base a lo que yo mismo creía que yo podía aportar. No en lo que el Señor me había designado, en qué podía aportar yo realmente. Gracias al Señor estuve haciendo el aseo con 3 hermanas que, sé que una no está con nosotros en este mundo, pero doy gracias al Señor por todo ese tiempo que participé en ese ministerio, porque forjó mi carácter para amar a los hermanos, para amarlos de forma tan entrañable en que cuando yo empecé a servir en la música fue de otra manera. Ya no buscando un puesto, ni siquiera los instrumentos que yo sabía tocar. Tuve que aprender a tocar un instrumento nuevo. Muchas personas se reían de cómo yo tocaba el bajo. Tocaba de una forma totalmente diferente a cómo se toca realmente, y me costó aprender a tocarlo. Traté en el Señor hacer lo mejor posible. También un hermano en una ocasión en el ministerio de alabanza me dijo: Pastor, quiero ponerme a disposición si me necesitan. Y no me importa realmente en qué sea. Si necesitan algún músico, inclusive puedo aprender un instrumento si es necesario. Es así como el llamado en Cristo nos dispone a Él. No a nosotros decirle qué es lo que nosotros queremos hacer,
sino precisamente en ponernos en disposición de Cristo, en disposición de su obra, en disposición del ministerio, decir, Señor, heme aquí. A lo largo de mi vida como cristiano, muchas veces le dije al Señor, Señor, quiero servirte. Quiero que mi vida sea para servirte, honrarte y vivir para ti, pero por favor que no sea en el pastorado, Señor. Había vivido tantas experiencias desde muy cerca, desde mi familia con eso, con mi mismo suegro, y yo no quería eso para mi vida. Era terrible, yo no quiero pasar por eso. No quiero sufrir así. Los vi muchas veces abatidos, con grandes responsabilidades. Y eso realmente asusta. Pero cuando uno se pone en disposición del Señor, ya esas objeciones dejan de estar. ¿Qué es lo que quieres tú para mí? Es precisamente lo que nosotros debemos buscar para tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús. ¿Qué quieres, Señor? Pablo precisamente escuchó la voz de Dios para que lo enviara a lo que él quisiera. Y precisamente esa era la misión para el ministerio que tenía el Señor. Llamarlo al apostolado en base de la intimidad que tenía él con el Señor. Ahora, todas estas cosas pasan de forma interna. Todas estas cosas y este llamado acerca del ministerio pasan de manera en que los ojos humanos a veces no lo pueden ver. Y muchas personas podrían decir, oye, entonces es fácil que alguien simule el hecho de que ha sido llamado al ministerio. Porque ¿cómo ven ustedes la intimidad de las personas? ¿Cómo pueden ver realmente si un pastor se está relacionando íntimamente con Dios? Porque pues, perfectamente podría no estarlo haciendo. Perfectamente podría estar él dedicando su tiempo a otras cosas. No buscando al Señor en su palabra, no buscando al Señor en oración, no meditando en las Escrituras, no conversando y siendo guiado por el Espíritu Santo. Y teniendo quizás líderes o pastores que tengan solamente un buen desempeño. Coordinando a hermanos para que las cosas funcionen. Y así simular tener una vida o un llamado genuino, un llamado auténtico. Pero precisamente es lo que dice Pablo. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Pero él continúa diciendo, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. El verdadero llamado al ministerio, tanto para el apostolado o para cualquier ministerio que el Señor nos llame, tiene que tener frutos visibles. Ahora Pablo está acudiendo a los hermanos diciendo, ¿acaso no son ustedes el fruto que refleja la autenticidad de mi llamado? ¿Cómo lo podemos ver esto? A veces personas piensan que un verdadero llamado tiene que ver con recibir un reconocimiento. Con que las personas te digan, buenos días, pastor. ¿Cómo está, pastor? Pastor, aquí, pastor. No solamente por el hecho de tener ese título, a nosotros nos hace tener frutos visibles. Eso no es. A mí cuando aquí me ordenaron pastor, a mí me dieron un cuadrito muy bonito y que a mí me encanta, pero cuando yo lo veo en mi casa y lo miro, la única cosa que veo son a ustedes y la responsabilidad que tengo. Y digo, hay que hacer las cosas bien, porque esto es para el Señor.
Eso lo único que refleja no es algo propio, no es para levantar el ego, sino demostrar la responsabilidad del llamado que Cristo ha puesto en cada uno de los servidores que Él ha querido llamar al ministerio. No se trata el tener frutos visibles, el tener cuanto más diplomas acerca de nombramiento, de títulos o cualquier tipo de cosas o reconocimientos humanos. Los verdaderos frutos de un verdadero ministerio tienen que ver con vidas transformadas en Cristo Jesús. ¿Usted ha tenido ese impacto en otras personas? Créanme que el trabajo en el ministerio, el llamado al ministerio es algo muy duro. Pero cuando una persona, un hermano, una hermana busca consejo de ti o se dispone a escuchar por medio de una predicación, una casa de fe o incluso por una llamada telefónica y quiere buscar la voz de Dios a través del consejo bíblico y después te menciona, gracias pastor porque mi vida está cambiando. Porque gracias por el consejo porque ahora estas cosas están pasando en mi vida. Realmente eso hace que todo valga la pena. Porque a través de un consejo, a través de la misma preparación, hay personas teniendo beneficio y bendición de parte de Dios, en que Dios está cambiando su panorama. Algo que empezó solamente en palabras, ahora hay una ejecución, una transformación desde el interior que se ve reflejada en el entorno. Usted ha tenido un llamado en que otras personas crezcan por el estilo de vida en que usted vive. Usted ha podido tener un llamado al ministerio en que pueda ayudar y ver que otros también se motiven precisamente a seguir y a imitar el servicio que usted presta al Señor. ¿Dónde está su sello del ministerio? El sello de su llamado. Todos debemos tener eso. El Señor Jesús nos mandó no solamente a predicar. En la gran comisión Él dice, vayan y hagan discípulos. Este mandato no tiene que ver con vayan e inviten a la iglesia. Tiene que ver con hacer discípulos. ¿Dónde están las marcas de un verdadero servicio al Señor? Debemos pensar dónde están. Pablo aquí lo muestra, dice, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Y después continúa diciendo, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo está diciendo, ¿quieren ver evidencia real de mi apostolado? ¿Quieren ver evidencia real de lo que el Señor ha hecho en mi vida y del llamado honesto y auténtico? Mírense ustedes, ¿acaso lo que yo he dicho, lo que yo he predicado, esta misma carta, no ha sido de bendición para ustedes? ¿Acaso esta carta y mis consejos a través de la inspiración del Espíritu Santo no ha transformado muchas áreas de su vida? Ese es el verdadero sello, ese es verdaderamente la autenticidad de originalidad que viene un llamado honesto en el Señor. Pablo continúa hablando acerca del derecho de su sustento, también de tener esposa, aunque él está mostrando este derecho para mostrar la autenticidad, no para reclamar el tener una esposa o reclamar tener un sustento. Hermanos, el llamado es uno solo. La aprobación humana puede cambiar. A veces hay personas que te dicen, pastor, qué bonita predicación, que el Señor se glorifica, gracias por su vida y por su trabajo. Y después puede ser que el pastor haga algo que no le simpatice, puede decir, el pastor, y empezar a hablar mal de él. Las opiniones, la aprobación humana puede cambiar, pero el llamado de Dios jamás cambia. Dios cuando llama a una persona es algo que Él sabe que después no va a cambiar de parecer. Nosotros debemos entender cuando el Señor nos llame,
cuando el Señor nos llama a servir, cuando el Señor nos llama al ministerio, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a ser fieles al Señor? Y esto es precisamente porque, hermanos, el llamado al ministerio es algo que las demás personas a lo mejor no van a entender, su familia no va a entender, sus amigos no lo van a entender. Incluso hasta para su cónyuge puede parecer extraño, pero es un convencimiento que da el Señor a través del Espíritu Santo para dar verdaderamente el sello correspondiente. Ahora este sello no viene de una invención de uno. No viene del hecho que uno diga, oye, soñé y el Señor me dijo que tenía que ser apóstol, ser profeta, ser pastor, ser evangelista. Tuve un sueño en donde veía multitudes y yo estaba en un estadio y todos me escuchaban. Ese no es el verdadero llamado del Señor. El llamado auténtico del Señor tiene que ver con el sello del Señor. ¿Qué hablan las personas de usted? ¿Cómo son bendecidas las personas a través de su vida? ¿Cómo las personas también se dirigen hacia su trabajo? Les digo, hermanos, en el ministerio las personas van a reconocer antes de que usted tenga un título, el llamado que el Señor ha puesto en usted. Si no hay un reconocimiento de parte de otras personas, no es un verdadero llamado. Quizás puede ser una oportunidad por necesidad, pero no un verdadero llamado. Pero principalmente debemos serle fiel al Señor, a lo que el Señor nos llame. A veces nosotros como padres queremos tener grandes expectativas para nuestro hijo, que sea lo mejor que la sociedad considere. Y eso no está malo. Que los hijos puedan llegar alto, que los hijos puedan especializarse, que los hijos puedan crecer, que los hijos puedan llegar y tener a lo mejor beneficios. Pero ¿qué pasa si a su hijo usted tiene grandes expectativas y el Señor lo llama al ministerio, al campo misionero? Si a su hijo lo llama al campo evangelístico. A veces podemos tener grandes expectativas de querer lo mejor, pero los mejores planes los tiene Dios para nuestras vidas. Tanto para nuestros hijos, para nosotros mismos. Hermanos, no le propongamos al Señor. No le propongamos al Señor, Señor, yo soy bueno en esto. Póneme en esto, Señor. Mira, yo tengo estas habilidades, Señor. Póneme en esto. Pongámonos en disposición a servir. Pongámonos en disposición del Señor. ¿Qué quieres hacer tú conmigo? Y allí es realmente cuando el Señor nos va a llamar a lo que realmente Él quiere para su voluntad y para el ministerio como un verdadero sello de autenticidad del llamado del Señor en nuestras vidas.